Dante Mirra, muchas gracias por la visita al programa. No, por favor, gracias a vos de invitarme. Me gustaría que le cuentes a la gente qué es el Pacto de Mayo técnicamente. Bueno, ¿Qué se firmó? ¿Qué valor jurídico tiene esto? bien. Ya vemos que políticamente ha tenido una gran repercusión y la va a tener seguramente. Ahora, la Argentina, en su historia, es pactista. Nosotros llegamos a la Constitución de la República Argentina en 1853 a partir de cumplimiento de pactos. Es más, en el preámbulo nos dice en cumplimiento de pactos preexistentes. Fundamentalmente, el Acuerdo de San Nicolás, que es el previo de 1852, pero hay tantos otros pactos como el del Cuadrilátero, el Pacto de 1831, el de Palermo, muchísimos pactos que se fueron haciendo para formar la Argentina. Esto está dentro de un esquema así, porque si nosotros vemos a quienes se invitó a firmar este acuerdo, es a los gobernadores de las provincias. La historia argentina nos dice que las provincias son preexistentes al Estado federal, que ellas lo formaron al Estado federal. En consecuencia, tiene mucha importancia desde el punto de vista político. También técnico tiene mucha importancia. Pero esto es después que se hizo la Constitución. No es lo mismo un pacto antes, cuando no hay Constitución, que un pacto cuando ya hay Constitución. En consecuencia, el pacto tiene que seguir las pautas constitucionales y de ahí puede desarrollar muchas otras cosas. El mismo artículo 125 de la Constitución dice que las provincias pueden realizar pactos entre las provincias y con la nación. Y con el extranjero también lo pueden hacer de contenido parcial y en la medida que sea dentro de sus facultades, conforme el sistema constitucional. Pero este pacto no tiene todas bases fundacionales, como tenían los pactos preexistentes a la Constitución. Claro. Hay cuestiones que sí son de trascendencia, como el primer punto que dice, bueno, el respeto a la inviolabilidad de la propiedad. Está bien, eso es una verdadera declaración, pero declaración que ya existe en el artículo 17 de la Constitución Argentina desde 1853. Sí, viene a reafirmar algo que es inviolable, es decir, esté o no en el pacto, no cambia nada. El pacto no dijo más allá, no estableció alguna interpretación más allá de la Constitución. Ahora, hay otras, por eso el pacto no tiene una homogeneidad en cuanto al contenido, porque por un lado habla de un tema constitucional y luego habla de temas económicos, por ejemplo, o nos habla del sistema previsional, o sea, son cuestiones que ya no son tan estructurales al sistema como sí sería el respeto a la igualdad, a la libertad, a la propiedad, a la vida. Claro. ¿No? Estas son cuestiones que más tienen que ver con una economía actual totalmente desequilibrada de hace muchos años en Argentina. Entonces, o habla de la educación primaria, donde ya el artículo 5 de la Constitución argentina garantiza a las provincias esa seguridad del sistema federal en la medida que respeten, aseguren la educación primaria, el régimen municipal y la administración de justicia. En esas condiciones garante a las provincias que... Es decir, eso ya estaba. De ahí que no agregó nada, sino reafirmó algo que ya está en la Constitución. Ahora, salvo estos puntos que ya están en la Constitución, que lo único que tenía que hacer es desarrollarlo con mayor profundidad, inclusive no está lo de la educación universitaria, que fue agregada en el año 1994 entre las facultades del Congreso, y ahí no se la colocó. Entonces, como carta de intención, es plenamente válida. Ahora, esto hay que llevarlo a cabo. Hay un consejo que se creó seguramente para bajar esto a la realidad. Porque claro, proyectos de ley que todas van a tener el tránsito del Congreso y ahí se va a debatir. Y por supuesto. Y eso no quiere decir que porque los gobernadores, 18 gobernadores, decidieron eso, que el Congreso los acompañe. Claro. Porque en el sistema argentino, los gobernadores representan a sus provincias, pero el Congreso de la Nación tiene una Cámara de Diputados que representa al pueblo de la Nación, no a las provincias. Y un Senado que representa a las provincias, pero a partir de la reforma del 94 no las representa tanto, porque a los miembros del Congreso ya no los elige, a los miembros del Senado no los elige la legislatura de cada provincia, sino el pueblo de forma directa. Por lo tanto, es muy similar a los diputados. En consecuencia, que los gobernadores lo hayan firmado no significa que sea seguido por el Congreso. Ahora sí, hay políticas públicas que pueden bajar líneas los gobernadores de su propia
zona, como por ejemplo las cuestiones fiscales. Claro. Dentro de las competencias de la provincia, pueden, bueno, supuestamente una reducción fiscal la pueden hacer perfectamente en base al compromiso del pacto. Pero el pacto no tiene una homogeneidad de temas, son temas diferentes y de diferentes escalas jurídicas. Bien, de todas maneras, cuando uno ve los distintos temas, son conceptualizaciones necesarias para un país como la Argentina. Cuando Sí, vos hablás del déficit más. fiscal, claro, Ese y muchas más. que el gasto público sea el 25% del Producto Interno es muy interesante. Por eso es una gran definición. Es una gran definición. Yo creo que quizás el mayor valor que pueda tener esto desde lo institucional, no de lo político, reitero, porque surgirá interpretaciones, pero de lo institucional es que empecemos a marcar las políticas de Estado. Argentina hace muchísimos años que no tiene política de Estado. Cuando cambia el gobierno, cambia el signo, a veces el mismo signo político sigue, pero cambian los jugadores y cambia la política de Estado constantemente. Miremos, el último punto habla de las relaciones internacionales, y miremos cómo son las relaciones internacionales de Argentina. Claro. Hace un año y medio estamos vinculados a un sector de la comunidad internacional y ahora parece que vamos a otro. Sí, hicimos un cambio de geopolítica. Pero eso se puede hacer, ningún país serio cambia así. Si uno ve los países desarrollados, ellos pueden ir hacia la izquierda o hacia la derecha, pero las políticas de Estado son las mismas, son permanentes. Claro, pues las relaciones internacionales deben tener una continuidad necesaria. Absoluta. Porque hay acuerdos que se firman, hay cooperaciones, convenios que se acuerdan. Y hablemos de las inversiones que tanto se está diciendo ahora. Un país que no tenga seguridad jurídica y que no tenga un norte, indudablemente no va a recibir nunca inversiones. Claro. Lo veo desde el punto de vista práctico, ¿no? Entonces, esas definiciones sí son importantes como política de Estado. Si las seguimos y la logramos cumplir, porque en Argentina otro de los grandes problemas es que tenemos esa tendencia a no cumplir con las normas, ¿no? Que lo escribió tan bien Nino en su libro Un país al margen de la ley, que es una tremenda obra filosófica, jurídica, donde nos explica eso de la anomia boba de la Argentina, de no cumplir la ley por no cumplirla. Entonces, más allá de que aún la bajen en el Congreso, estas leyes, estas normas deben ser cumplidas. Reitero, algunas de una manera, otras de otra, porque son temas disímiles. Claro. Pero necesariamente, como vos decís, a ver, el Pacto de Mayo fue un acto político muy interesante, todo, pero ahora hay que ir al Congreso. Sí. Hay políticas que pueden no ir al Congreso. Que se pueden hacer por supuesto, esto del ajuste fiscal que viene haciendo el gobierno lo estaba haciendo sin Congreso. Claro. Hay cosas que sí puede hacer el Ejecutivo Nacional solo, y otras cosas que tienen que ser acompañadas por las provincias. Pero reiteremos, las provincias, también por el artículo 5, que deben respetar la forma republicana, pero tienen la facultad de dictar sus propias constituciones y ellos también tienen su división de poderes adentro. Claro. Entonces hay cosas que sí puede hacer la provincia, pero la provincia no podría, el gobernador que firmó el pacto no puede por sí mismo reducir impuestos. Lo tiene que hacer la legislatura por el principio de legalidad fiscal, que es un principio constitucional. Los impuestos van por ley. Sí. En consecuencia, si aquí quieren reducir algunos impuestos que no hayan sido delegada la tasa, el monto del impuesto en el Ejecutivo, tendría que ir también a la respectiva legislatura para los impuestos que le corresponden. Claro. Lo mismo estamos hablando de los impuestos, por ejemplo, los impuestos directos, que en principio son de las provincias, pero eternamente, y ahí también habla de la norma, barajar y dar de nuevo la coparticipación federal, sí, que en definitiva nunca se firmó la nueva ley de coparticipación federal que está ordenada en la reforma de 1994 y en la cláusula transitoria sexta de esa reforma se establecía que la coparticipación debe estar firmada en el año 1996. Claro. Hace 28 años. Estamos en deuda con eso. Entonces, esas sí son definiciones importantes. Bueno, vamos por esto, pero bien. Hay que ejecutarlo. Por supuesto que eso va a tener una gran discusión porque no establece qué coparticipación. Si es la primaria, donde se dividen porcentajes de la masa de recursos entre la nación y las provincias, o es la secundaria la que se divide esos recursos. Indudablemente hay que revisar todo. Yo, la verdad que desde el punto de vista fiscal, y hablemos desde hace muchos años, uno de los grandes problemas de la
ruptura del federalismo, del no federalismo que existe en Argentina, porque reconozcamos que en Argentina el federalismo está declamado en la Constitución, pero no es un, Sí, en un la Estado, práctica no lo para experimentamos. nada. Y una de las dependencias hacia el centralismo es la política fiscal, Sí. en la cual las provincias tienen que recurrir constantemente a la nación, justamente por esa mala distribución. Veamos los porcentajes, que casi la mitad del porcentaje de la recaudación de la Argentina que es de la nación. Y con eso tienen por así decirlo, la manija de toda la República. Yo creo que eso debería reducirse notoriamente para que no puedan sentirse las provincias obligadas a recurrir Bien. constantemente al Estado Nacional, ¿no? Dante Mirra, muchas gracias. Fue un Gracias gusto. a vos. Un gusto. Ya volvemos.